Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida a otro episodio de mi podcast, Ayúdate a ayudarte. Un podcast en el que intento ofrecerte todas esas herramientas que te pueden ayudar para que intentes ser tu mejor versión, ¿no? Me encantaría saber si os gusta este nuevo nombre, si creéis que define bien pues, lo que yo intento promover con este podcast, ¿no? A mí personalmente me gusta, tenía ganas de darle otra perspectiva, ¿no? Que fuese más original el nombre y que creo que realmente define lo que quiero transmitir, ¿no? Quiero ayudarte a ser tu mejor versión y os aseguro que para mí este espacio de conversación virtual, lo que muchas veces me respondéis, a vosotros os ayuda y a mí me ayuda un montón a conocerme a mí misma y a seguir mejorando en todo aquello que yo creo que tengo que mejorar, ¿no? Entonces creo que todos salimos ganando. Hoy traigo un tema que quiero tratar bien, quiero visibilizar esta emoción y quiero que se quiten, pues a lo mejor todos esos estereotipos que tenemos con esta emoción. Porque es normal, porque es natural y porque, bueno, yo recurro mucho a ella, ¿no? Quiero hablar de llorar. Quiero hablar de llorar, sin decir que sea tristeza o sin decir que tenga que reflejar felicidad. Quiero hablar de llorar como acto, ¿no? Porque cuántas veces se dice eso de, joder, eres demasiado sensible. Te afecta todo demasiado. Ahí no hagas un mundo de esto. Y eso, a la gente que es muy sensible, le reprime, le condiciona. Yo, por ejemplo, lloraba un montón. O sea, yo era de las personas que lloraban día sí, día también. Os contaré también cómo a lo mejor he dejado de llorar tanto. Pero siempre he adoptado ese acto de llorar como método de desahogo y siempre en mi vida lloraba y para mí ya no era nada extraño, ¿no? O sea, yo lloro un día y digo, ostras, estoy llorando, ¿no? Para mí llorar es una emoción más. Igual que me río, igual que estoy aburrida, igual que bostezo, pues lloro, ¿no? Entonces, sé que hay mucha gente que también llora un montón. O sea, yo tengo amigas que lloran una barbaridad. Y luego hay gente que no llora nada. Quizás porque no les afecten las cosas como a otras personas, o quizás porque se están reprimiendo, quizás porque lo ven como signo de debilidad, o quizás, pues sí, por esas cosas, ¿no? Entonces, yo vengo aquí un poco hoy a tratar esto en profundidad, hablar de lo que es llorar, hablar de por qué unas personas lloran más que otras personas y por qué tú deberías llorar también. Y es que el objetivo principal, llora, o sea, llora, quiero decirte que llores cuando lo necesites. Entonces, hablando de mi caso personal, yo antes lloraba un montón. Y no personalmente porque estuviese pasando por un trágico momento de mi vida en el que tuviese que llorar mucho, no. Obviamente, cuando pasamos por un bache en nuestra vida o algo que nos afecta de más, lloramos. Algunos, como he dicho antes, pero hay otras personas que lloramos de por sí. Con cosas rutinarias. Podría decirte que, por ejemplo, yo que sé, una persona pierde el autobús y se pone a llorar, o una persona no le suena la alarma y se levanta tarde y se pone a llorar, o a una persona le dices, ay, vale, luego hablamos, y lo percibe como un rechazo hacia esa persona que le afecta de más. O sea, tú a lo mejor le estás diciendo tranquilamente, oye, mira, que déjalo, que luego hablamos, y tú te lo has tomado como un desprecio y te afecta de más, ¿no? Hay personas que lloran por todo. Yo antes lloraba por todo en mi vida, lloraba por todo, cada día me afectaban más las cosas y no pasa nada. El llorar es una forma de desahogarte, es una forma de exteriorizar tus emociones, de reflejar lo que a ti te pasa y que a ti te hace estar más tranquila, totalmente, desahogarte. A algunos le afectan más unas cosas y a otras personas menos, en función de cómo te afecte eso. Que en eso tú eres dueño, ¿no? Tú eliges cómo te afectan las cosas. Yo antes lloraba mucho y creo que ahora lloro bastante menos porque he aprendido a gestionar un poco más mis emociones, no porque yo quisiese cambiarlo, no porque yo crea que llorar es malo, que para nada, sino porque hay cosas que me afectan en menor medida ahora. Os voy a contar una cosa bastante personal con la que yo me he sentido sola muchas veces. Quizás lo habré tratado con mi hermana o incluso con nadie porque me da cosa, me da vergüenza y he llegado a pensar que incluso podía ser un problema, ¿no? Pero yo hay veces que me he puesto a llorar sin poder controlarlo, ¿no? O sea, una emoción que sale a flor de piel y que tú no controlas. A llorar y a llorar y a llorar porque alguien me ha soltado una contestación
que a ojos de otras personas sería totalmente normal, pero a mí me ha destrozado el alma. Ya puede ser que yo esté hablando contigo, te esté contando algo y tú me digas, oye, mira, que luego hablamos, déjame ahora, joder, estás pesadita hoy, me da igual lo que sea, cualquier cosa que incluso podría ser de broma y podría ser de risa, ¿no? Ay, qué pesadita estás hoy, no, venga, tal, no. Para esa persona que lo esté diciendo, seguramente que no tenga ningún acto de maldad y simplemente sea un cachondeo. Y yo me lo he tomado lo más a pecho posible y me ha hecho daño. Y me ha hecho daño y me he puesto a llorar. Y esas veces que me he puesto a llorar, para empezar estoy contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no llores, porque la otra persona que tienes enfrente va a pensar que estás loca. O sea, te acaba de decir, anda boba, luego hablamos. De risas y tú te estás poniendo a llorar. No puede ser que te pongas a llorar. ¿Por qué te vas a poner a llorar? La otra persona va a decir, esta chica, o sea, hola, ¿qué te he hecho? No te he hecho nada. Y yo, ya, no me has hecho nada, pero me ha dolido que me digas tal, pero ¿cómo te va? O sea, siempre ha sido algo que he intentado reprimir y decir, olvídate, Alejandra, piensa en otra cosa, no pienses en esto, que si no, te derrumbas. Y yo creo que esto me ha pasado muchas veces porque de esa palabra que a lo mejor podría haber sido un, anda, qué pesadita estás hoy, venga, luego hablamos, yo he hecho un mundo. Qué pesadita, porque soy una pesada, porque soy una carga para esta persona, porque mira, no le aporto nada bueno, entonces se quiere deshacer de mí, ta 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 ta. Y tu cabeza empieza a inventarse una historia y un cuento que te está autodestruyendo. Yo ahora lo controlo bastante más porque intento no darle la vuelta a las cosas, porque se nota mucho también cuando una persona lo dice con buena intención o con mala intención, lo que sea. Pero a mí esas cosas me afectaban siempre, aunque yo supiese que era de buenísima intención y que iba con todo el cariño del mundo. Yo lo retorcía para destrozarme. Y es algo que me ha costado un montón intentar controlar y aún así, como os he dicho, a día de hoy me pasa mucho. Bueno, mucho. Me pasa en menor medida, pero sí que tengo que ser más consciente del momento de decir, Alejandra, no pasa nada, esto te lo han dicho de buenas maneras. No hagas un mundo de esto. Y ya lo controlo más, pero es algo con lo que me he sentido muy, muy sola. O sea, no, de verdad os digo, si a alguien le ha pasado esto, que me lo diga. Lloráis sin sentido, lloráis sin saber por qué, lloráis diciendo, oye, por favor, es que como me ponga a llorar por esto y la persona de enfrente me diga que porque estoy llorando, tierra trágame. Quiero saber eso. Entonces, creo que eso es una forma de exteriorizar las emociones. Hay quien llora cuando se levanta tarde o cuando tiene una mini discusión con alguien o incluso solo en su cuarto y no sabe ni por qué. Es tu forma de exteriorizar las emociones. Hay gente que lo exterioriza a través de la rabia, a través del enfado, a través de gritos, de peleas, de romper cosas. Cada uno se desahoga de su forma, ¿no? Pero algunas mejores y otras peores, también hay que decirlo. No te cargues tu habitación. Llora, que es mejor. Yo he llorado mucho, 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 mucho y creo que ahora lloro menos porque controlo mis emociones, porque soy más consciente, porque no porque lo considere malo, como os he dicho, ¿no? Sino porque yo creo que ahora soy más consciente del momento, soy más consciente de dónde voy y de por qué llorar y de por qué no llorar. No es un problema. No es símbolo de debilidad, es que me pone muy nerviosa. Y ya si hablamos de géneros, vamos a ver. Que un chico tiene menos virilidad o es menos hombre, refleja más debilidad si llora, por favor, no. Por favor, no. 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 Todo el mundo llora y es natural. Es una forma de desahogarse y no quiero que la reprimas. Es que no quiero que la reprimas porque puede ser mucho peor. Obviamente podrás tener otras formas de desahogarte, como te he dicho, ¿no? Pero no reprimas si tienes ganas de llorar. No te contengas. Es que eso se hace luego aquí un nudo dentro y es horrible. Os voy a contar, yo os he contado, os he dicho antes, que yo lloraba mucho, que yo lloraba un montón en mi día a día y para mí era algo normal, que no lloro, pues nada, que lloro, pues nada, como si bostezo. No pasa nada, lloraba un montón, porque es mi forma de exteriorizar mis emociones. Pues yo recuerdo cuando me fui a Francia de Erasmus, tuve un shock, que es cuando me estafaron con el piso, cuando me quedé viviendo en un hotel, en un sitio donde no conocía el idioma, empezaba la universidad, bueno, un shock mental que me bloqueó tanto que te juro que estuve un mes y pico sin llorar. Y para una persona será, o sea, que lo esté escuchando dirá, hija mía, un mes, que no pasa nada, anda. Para mí un mes fue horrible. Y no os hacéis una idea de lo que a mí me costaba estar llevando esa situación sin poder llorar. O sea, era como, por favor, necesito desahogarme, necesito soltar que esto me está afectando. Y no me valía con contárselo a alguien, ¿no? Yo necesitaba mi momento de llorar todo, de llorar, de vaciarme todo lo que tenía dentro de mí, de toda esa ansiedad, de todo ese agobio. Y yo me bloqueé y no lloraba, no podía llorar. Aunque me pusiese a pensar en lo más trágico del universo o analizar paso a paso todo lo que me había pasado, no podía llorar.
No sé explicarte científicamente los motivos de eso, ¿no? Pero yo sé que tuve un shock y yo sé que no podía llorar y sé que eso me afectó mucho personalmente. Luego imagino que lo superé, que ya fui más consciente, se mejoraron las cosas, ya conseguí un piso, ya empecé la universidad, hice amigos y todo pues se fue calmando. Imagino que me destensé. O sea, a lo mejor no lloraba porque estaba muy tensa, pues me destensé y ya podía volver a llorar con normalidad. Y no pasa nada por llorar. Quizás la gente que llora más es porque lo que otra persona puede ver como un problema simple, como he dicho antes, la otra persona lo lleva mucho más allá, lo profundiza mucho más, le llega a lo más adentro de su ser y le afecta, obviamente. Yo, por ejemplo, lloro con todas las películas. Hay gente que ni llora, mi hermana no llora con películas, yo lloro con todas las películas, yo lloro de emoción con nada. Me dices 3 palabras bonitas y se me cae la lágrima. Es que yo lloro, es que no sabría decirte cuánto lloro a la semana, pero ahora mismo a lo mejor 3-4 días, no sé si de felicidad o no, ¿sabes? Pero da igual lo que sea, si es por tristeza, por no. El caso es llorar, el caso es desahogarte. A mí me permite seguir con mi vida, seguir con mi día a día. Si yo no llorase y lo llevase todo dentro, es que no podría, es que tendría una carga que pesaría demasiado para mí. Y yo me desahogo. También, por ejemplo, tengo un diario y escribo ahí mis cosas y cuando me apetece redactar un cómo me he sentido estas últimas semanas, lo redacto y también me hace estar a gusto, ser consciente, intentar ver por qué sí he llorado, por qué no he llorado, tal. Como llevar un control, ¿no? Lo que quiero decirte es que llores sin sentir que te da vergüenza hacerlo, que llores sin sentir que eres débil si lo haces. No pasa nada. Y a quien te diga, oye, exageras demasiado, oye, eres demasiado sensible, oídos sordos, oye, mira, es mi forma de desahogarme, es mi forma de llevar la vida, es mi forma de exteriorizar mis emociones. Nadie puede juzgar eso, pero es que no quiero ni que te juzgues tú. No quiero ni que tú te autosabotees y digas, porque estoy llorando, no tendría que estar llorando por esto, ta, 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 ta. No te autosabotees. Si tienes que llorar, llora. Te va a dejar muchísimo mejor después. Te va a tranquilizar, vas a llegar al estado de la calma, vas a poder pensar las cosas más fríamente. Llora, por favor. No es un problema, es totalmente desahogo. Es desahogo, es volver a la paz, volver a la tranquilidad. Quiero que veas el llorar como una forma de desahogo, como una vía de escape, como una vuelta a la calma, como una forma de tranquilizarte, de desahogarte, de relajarte. No quiero que lo veas como símbolo de debilidad. No quiero que te avergüences de hacerlo. Quiero que lo muestres. Quiero que te puedas descargar de todo lo que llevas dentro, que puedas exteriorizar tus emociones así, si es como te sale hacerlo. No reprimas nunca el llanto porque se te hace un nudo aquí que no puedes ni respirar. Y no dejes que nadie te diga, oye, eres demasiado sensible. No soy demasiado sensible. Esta es mi forma de sentir las cosas, es mi forma de vivir la vida, es mi forma de exteriorizar mis emociones, de desahogarme. O de reírme. Hay quien llora de la risa un montón y hay quien llora pues por cada cosa chiquitita que le pasa en su vida, ¿no? Quiero que también tomes conciencia de por qué lloras por unas cosas y no por otras. Porque tú eliges cómo te afectan esas cosas. Yo no quiero decirte que llorar está mal, porque no está mal. Ni siquiera te voy a decir, mira, si lloras porque hoy te has levantado más tarde de lo que te querías levantar, o no te ha sonado la alarma, o te has saltado en la parada, o no sé cuántos, está mal. No está mal. Es tu forma de exteriorizar tus emociones y cómo eso te ha afectado. Pero mide el impacto que esos actos o que esas cosas tienen en ti. Porque a lo mejor no llorarías si te parases a pensar, oye, no pasa nada. Esto ha sido un despiste, o hoy me he fallado porque quería hacer no sé cuántos, pero no pasa nada. Quiérete, reconcíliate contigo mismo, piensa en ti, piensa en por qué has hecho eso y date cariño. Date cariño y te prometo que llorarás mucho menos, que serás más consciente de las cosas que haces y de lo que pasa en tu vida para poder decir, oye, esto no es un problema, esto no tengo que dejar que me afecte así, esto lo puedo controlar. Bueno, lo voy a dejar por aquí, no quiero enrollarme mucho, creo que ha sido intenso, creo que ha sido corto, creo que, claro, ojalá lo haya sido. Como siempre, vuestra opinión es de gran ayuda para mí y creo que también podemos pues, conversar juntos y sacar conclusiones u opiniones distintas, ¿no? Que a mí a veces me hacéis hasta cambiar de opinión. Así que nos vemos la semana que viene con otro episodio que se va a llamar...